segundo bloque de MBD Noticias. Ya estamos recibiendo en estudios a Tamara Zamudio, politóloga, para analizar algunos de los principales aspectos que tienen que ver con lo que sucedió ayer, con el resultado del balotaje. Tamara, muchísimas gracias por venir esta mañana. Sabemos que fue un día de muchísimo trabajo ayer, ¿no? Venimos de semanas, de mucho trabajo, pero bueno, buenos días, muchas gracias. Tu primera mirada, tu primera reflexión respecto a lo ocurrido ayer, que de alguna manera, más allá de que podían algunos indicios, sorprendió. Sí, sorprendió porque, bueno, o sea, un poco las expectativas tenían que ver con un escenario mucho más competitivo, más dividido, si se quiere, donde, bueno, parecía como que el Frente Amplio no lograba capitalizar, pero no llegaba, digamos, a tener una distancia importante de el candidato de la coalición. Y, bueno, efectivamente hubo un crecimiento del Frente Amplio que le permitió generar una distancia hacia la candidatura de Álvaro Delgado y, bueno, en definitiva que se cerraran, digamos, los resultados, que las propias proyecciones pudieran dar resultados ya, bueno, establecidos o definidos y no tener que esperar, digamos, a altas horas de la noche o, bueno, o efectivamente se había hablado de que podíamos no terminar el domingo la jornada electoral, ¿no? Eso no ocurrió y creo que habla, bueno, de una capacidad, digamos, del Frente Amplio de poder capitalizar y mejorar su rendimiento, sus resultados hacia octubre y también, bueno, una fórmula coalicionista que logra, en definitiva, capitalizar gran parte, ¿no?, de los apoyos o de los votos de los partidos socios de la coalición, que hicieron una campaña muy unida para intentar que eso ocurriera y, bueno, los resultados marcan que hubo una fidelidad bastante alta, aunque no se llegó a captar el 100% de los votos que había obtenido la coalición republicana en su conjunto en octubre. Claro, es muy temprano saber por dónde fue la migración de los votos, ¿no? Sí, exactamente, pero bueno, de todas formas hay un crecimiento de casi 20 puntos del candidato Álvaro Delgado, ¿no? Recordemos que el Partido Nacional había votado 26,9 en octubre y en este caso, bueno, vota cerca de 45,8, 45,9 y, bueno, da cuenta de todas formas de un crecimiento importante, de una fidelización bastante alta, digamos, del voto de la coalición hacia el candidato Álvaro Delgado. Pero no es suficiente, esto creo que se había mencionado, de, bueno, la dificultad que tenía Delgado no solamente de tomar los votos de aquellas personas que habían votado a los partidos socios de la coalición, sino también acumular por afuera de ese margen. Veremos en definitiva hacia dónde o cómo se trasvasaron, pero en términos de los números o los datos generales parece haber una alta fidelización, pero que no es ni era suficiente en la previa para bueno, superar a Orsi. Algunos de los analistas ya estaban planteando la dificultad, por ejemplo, de la gobernabilidad, pensando en que, bueno, que el Frente Amplio tiene la mayoría en el Senado, no así en diputados, como que era algo inédito, pero en el 2000 no sucedió que tenía el Frente Amplio mayoría y el presidente era de otro partido, digo, no es... Sí, es en realidad, a ver, creo que estamos acostumbrados en Uruguay a tener como formatos de gobernabilidad bastante más establecidos o por lo menos como consolidados en relación a mayorías parlamentarias o grandes acuerdos en el Parlamento y también en acuerdo, digamos, con el Ejecutivo. Yo creo que esto lo que genera, digamos, es un marco de gobierno donde va a haber una necesidad de generar mayor articulación, mayor diálogo. Creo que más allá de que la coalición ha manifestado, bueno, su intención de mantenerse unida, de trabajar de forma de bloque, también han manifestado como cierto grado de apertura a querer como generar acuerdos nacionales, a querer hablar de algunos temas donde, bueno, ambos candidatos incluso han mencionado que tienen puntos, habían mencionado, digamos, que tenían puntos en común y me parece que es un desafío, pero que no estamos en una situación donde la gobernabilidad esté en juego. De hecho, bueno, teníamos una de las candidaturas como era Álvaro Delgado que podía tener una situación de gobernabilidad más compleja porque la mayoría en el Senado implicaba un desafío mayor por también las propias potestades que tiene la Cámara del Senado y, bueno, y de todas formas creo que tampoco estaba en discusión la posibilidad, digamos, de gobernar, ¿no? Más allá de que después podemos tener discusiones sobre la legitimidad, las capacidades o las posibilidades en función de cómo queda determinada la Cámara, pero hemos tenido incluso gobiernos donde, bueno, los cogobiernos, por ejemplo, entre los partidos Blanco y Nacional, como por ejemplo en 2002, se quebró, ¿no?, en el gobierno de Jorge Valle, y bueno, de todas formas ha habido una alta, tenemos partidos altamente institucionalizados, ¿no?, que tienen una capacidad de diálogo que está pautada y en casos donde existiera algún tipo de crisis creo que hay una apuesta, digamos, de los dos bloques, eso está muy manifiesto también en los propios discursos de Delgado y de Orsi a dialogar, a acordar y articular para garantizar esa gobernabilidad, ¿verdad? Uno de los temas que quizás, por lo menos en lo personal me llamó la atención, tiene que ver con esa diferencia que sigue habiendo a nivel territorial, ¿no? Que, si mal no recuerdo, fueron 9 los departamentos que en octubre lograron mayoría en el Frente Amplio y
y esta vez ahora en el balotaje en 5 departamentos, algunos de ellos con cierta sorpresa, como el caso, por ejemplo, de San José, que mantuvo una alta votación. Una alta votación, en octubre superando a la coalición, ¿no? Sí, exacto. ¿Qué dice eso? Bien, o sea, San José creo que en octubre había votado bastante bien también el Frente Amplio, igual, o sea, venía como, había tenido un crecimiento importante. Es un departamento bastante particular San José, porque bueno, ha tenido un crecimiento muy importante a nivel de la periferia, a nivel de la zona de Ciudad del Plata y demás. Creo que eso puede haber generado capaz movimientos en relación como a las preferencias electorales. También en el litoral vuelve a ganar en Paysandú, en Salto, 2 departamentos que son muy relevantes en relación a la cantidad de población, a la cercanía con la zona del litoral, que tiene como mucha importancia en relación a lo productivo y en relación también a lo poblacional. Creo que ahí el Frente Amplio logra como volver a tener cierta fuerza que, por ejemplo, en Salto ha tenido, y que de hecho la intendencia departamental es del propio Frente Amplio. Y bueno, en el resto... ¿En Salto la intendencia es del Frente? No. Es Andrés Lima. Está Lima en el Frente Amplio, exactamente, que fue un triunfo muy ajustado en su momento, y que habrá que ver de qué forma se reconfigura. Pero bueno, Salto es un departamento que fue una apuesta muy importante el Frente Amplio la que tuvo. La fórmula presidencial estuvo en varias ocasiones ahí, y creo que había una apuesta bastante importante en poder recuperar, pero sobre todo votar bien por ejemplo, en Paysandú, en Salto, que tiene una población bastante importante, zonas urbanas como bastante importantes, y donde el Frente Amplio, bueno, en las últimas elecciones y sobre todo las internas en octubre, había mejorado su performance electoral. En el resto, bueno, lo que teníamos era un escenario donde el Frente Amplio primeriaba, digamos, pero bueno, tenían importantes, o sea, sobre todo tenía una buena votación el Partido Nacional. A veces la diferencia había sido de pocos puntos, en el caso de Florida, de Tacuarembó, de Durazno, del eje, digamos, hacia el norte del país. Y creo que ahí, bueno, obtiene resultados que no son malos, porque en definitiva pierde por poco, 1 o 2 puntos, pero bueno, donde evidentemente la coalición en conjunto tiene una mayor fuerza o tiene un mayor caudal electoral, debido a que, bueno, no solamente vota el Partido Nacional unos puntos por abajo, digamos, del Frente Amplio en octubre, sino que también el Partido Colorado obtenía bastantes buenos resultados, sobre todo en Tacuarembó, en Durazno también. Entonces, bueno, creo que eso muestra que esta coalición, bueno, trabajó, digamos, o articuló o terminó votando en bloque, y en definitiva ganándole al Frente Amplio. Eso ha ocurrido de todas formas en el balotaje en varios de estos departamentos, donde esto que decía, si bien el Frente Amplio ha mejorado y ha crecido electoralmente, bueno, siguen siendo departamentos que tienen tradiciones, bueno, blancas o de partidos tradicionales bastante instalados, ¿no? ¿Le sigue costando al Frente Amplio tener esa mirada desde el interior? Bueno, sí, yo creo que... Digo, por eso la apuesta también, las hubo una apuesta muy importante, exactamente, hubo una apuesta muy importante del Frente Amplio de querer recuperar departamentos donde había perdido mucha votación, donde había votado muy bien Cabildo Abierto, esto sobre todo al norte del Río Negro, y eso fue una estrategia muy plasmada del Frente Amplio, ¿no? Si pensamos en esta cuestión que se hablaba mucho de que Orsi no aparecía en los medios de cara a octubre, era porque estaba haciendo una campaña muy intensa a nivel territorial, ¿no? Recorriendo varias veces varios departamentos del país. Algunas señales que, por ejemplo, dio, ¿no? El día antes de la veda, Orsi fue a Rivera, ¿no? A poder consolidar un acuerdo con algunos dirigentes departamentales, pero bueno, mostraba mucho esa intencionalidad del Frente Amplio de ir a buscar votos que en su momento se habían perdido, y que eran sobre todo el norte del Río Negro. Yo creo que en ese sentido el Frente es exitoso, ¿no? Porque en octubre mejora sus niveles de votación, y también obtiene bancas que son importantes, por ejemplo la de Rivera, pero bueno, y en relación ahora a noviembre, creo que obtiene de todas formas un buen resultado, porque ganan Salto, ganan Paysandú, ganan San José, como decíamos. Históricamente, bueno, Canelones y Montevideo vienen siendo lugares donde, bueno, donde el Frente Amplio gana. De todas formas, por ejemplo, en Canelones vota muy bien, ¿no? Supera ampliamente el 50% de los apoyos, y eso da cuenta de un crecimiento electoral bastante importante a nivel territorial del Frente Amplio, ¿no? ¿Te sorprendieron los discursos o era lo previsible? Yo creo que era previsible. Me parece que ambos apelaron, digamos, a esta cuestión justamente de la construcción de acuerdos nacionales, de la intencionalidad de querer acordar, de querer dialogar, algo que parece bastante necesario. Me parece interesante una locución que hacía Orsi en relación, por ejemplo, de lo que tiene que ver con la partidocracia uruguaya, ¿no? Esta cuestión, la defensa de los partidos. La defensa, exactamente, la importancia de los partidos políticos, ¿no? Señalando que en tiempos que son bastante complejos para la supervivencia de los partidos, bueno, en Uruguay
en definitiva la amplia mayoría del país, o sea, más del 95% del país, eligió o prefirió votar fórmulas que pertenecen a partidos políticos. Entonces se habló mucho como de la salud, digamos, de nuestro sistema de partidos, y me parece que eso es algo destacable, y que además también, en cierta medida, un poco en el discurso de Delgado también se hacía como presente, ¿no? En relación, bueno, al reconocimiento del trabajo partidario, tanto en relación a la coalición republicana, como también en relación al Frente Amplio y la capacidad de negociación, ¿no? Delgado mismo hablaba de, bueno, su intencionalidad de seguir dialogando, de seguir acordando, y que, bueno, la coalición, si bien la intención por ahora es trabajar en bloque, veremos de qué forma eso se desarrolla, sí está o estaría, habría una disposición a poder como a dialogar y acordar sobre algunos aspectos generales. Vamos a ver eso de qué forma se desenvuelve, pero en definitiva la intencionalidad está. Sí, se tendieron la mano ayer, ¿no? Exacto. Fue los discursos. Sí, sí. Digo, eso, a diferencia de otros países, llama la atención. Sí, totalmente, ¿no? O sea, y bueno, en estos días, sobre todo que tenemos a varios colegas o varias agencias, digamos, del exterior, mencionando la situación uruguaya, realmente es llamativo, ¿no? Y en todos lados se menciona mucho esta cuestión de la fidelidad, de la supervivencia, ¿no? Y de la existencia de los partidos y la fidelidad de los votantes, que marca, bueno, que estas identidades partidarias están vigentes, ¿no? Y son reconocidas por parte de la población uruguaya. Tamara, yo te quería preguntar sobre un tema, porque además hoy en el Día Internacional de Eliminación de la Lucha o de la violencia contra las mujeres, cada 25 de noviembre se conmemora, sí. En general no estuvo sobre la mesa ni el tema de género, ni el tema de mujer, ni el tema del combate hacia la violencia hacia las mujeres. Sí, eso es preocupante, ¿no? Realmente que no haya existido a lo largo de la campaña, ¿no? Y en relación, si empezamos a pensar, digamos, lo que han sido algunos hechos, algunos eventos de femicidio, de violencia basada en género, realmente extremos, realmente terribles, pensar que no haya formado parte de la agenda en ningún momento, o sea, si pensamos en lo largo de la campaña, en ningún momento formó parte de la agenda. En el debate en su momento se mencionó que no hubo ningún tipo de mención, ni en el área de seguridad, ni en el área de desarrollo humano, a la situación de la violencia basada en género. Eso me parece bastante preocupante porque, bueno, si bien puede haber una estrategia electoral de quizás ser un tema un poco más complejo para abordar, lo cierto es que hay una situación de emergencia nacional y tiene que haber un compromiso del Estado, y el compromiso del Estado tiene que venir de la mano de partidos políticos y candidatos que estén comprometidos con este tema. Y cuando menciono compromiso, significa recursos públicos, significa pensar estrategias de abordaje que sean integrales, es pensar en el cumplimiento de normativas aprobadas. Tenemos una ley integral de violencia basada en género que, bueno, desde que se aprobó está sin presupuesto, no ha habido ni voluntad ni acuerdos políticos a nivel parlamentario, por ejemplo, para asignar partidas específicas, y eso se ve en esto que decía, ¿no? En los relatos que cotidianamente observamos, vemos que son terribles, pero sobre los cuales el Estado no está dando una respuesta y por lo tanto sigue reproduciendo la misma violencia. Esperemos que ahora que se inicia todo un proceso de transición y de bueno, generación obviamente de las distintas autoridades que van a formar parte de las instituciones, bueno, esperemos que de la mano de algunos ministros o de quienes vayan a empezar a tomar lugares importantes o relevantes en relación a cargos políticos, bueno, puedan empezar como a vislumbrar o por lo menos a dialogar en este tema, que, como decía, ¿no? Es una emergencia que no ha sido atendida. Ya tenemos varios gobiernos, ¿no?, que no hacen frente y que además no responden a una ley que se aprobó y que está absolutamente incumplida, ¿no? Y además, cuando las fórmulas paritarias en realidad avanzaron bastante, ni siquiera así. No, y las fórmulas paritarias no hablaron tampoco en estos términos, ¿verdad? Y eso sí creo que es un problema bastante complejo, que me parece que da cuenta, bueno, de las dificultades que tiene el sistema político, ¿no?, en relación a la integración de las mujeres y sobre todo a abordar las distintas temáticas, ¿no? O sea, creo que en el sistema político pareciera que sigue vigente esta idea de que es un tema de mujeres, de que es un tema que le hablan solo las mujeres. Es un tema menor. Tal cual. Y me parece que eso es gravísimo, y me parece muy grave también que no se haya hablado en la campaña de este tema. Veremos, obviamente, los movimientos feministas y las movilizaciones en las calles van a ir marcando un poco la pauta. Recordemos también que el 8 de marzo está bien cerquita del inicio del gobierno, y me parece que esas señales a veces son importantes, ¿no?, para ver de qué forma el próximo gobierno va a tomar o no este tema como prioridad. Tamara Zamudio, muchísimas gracias. Y bueno, seguiremos hablando de todo esto, de lo que hay tela para cortar todavía. Totalmente. Gracias, Tamara. Gracias a usted. Y nosotros ahora, de alguna manera,